Muy buenas tardes, quien le habla es la doctora Rocío Villar. El día de hoy vamos a hablar sobre la auditoría médica como garantía de la calidad. Un tema muy controversial, un tema importante porque está en boga en estos momentos el determinar la calidad de atención que reciben cada uno de nuestros usuarios que hacen uso de las instituciones públicas como también privadas, de hospitales nacionales y clínicas, si se quiere decir. La garantía de la calidad constituye un hecho importante, el cual debe ser medido y auditado por cada uno de los profesionales de salud. Bien, este tema vamos a tratarlo muy ampliamente. Para ello, debemos de tener en cuenta que el creciente interés e importancia que cobra en estos momentos es determinar la calidad como componente esencial del sistema de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Existe interés por cada uno de los gestores, por cada uno de los gerentes, quienes llevan o conducen las instituciones públicas, como también las privadas, en saber cuál es la calidad y la satisfacción de cada uno de sus clientes, quienes vienen a cada uno de los servicios. Aquí visualizamos una fotografía en los cuales estos pacientes se encuentran en un ambiente de emergencia, los cuales vemos que están hacinados, unos sentados, otros echados y otros simplemente parados, ¿no? Entonces, este interés e importancia el determinar cuál es el nivel de calidad que están dando los servicios. Entonces, por ello, este módulo tratará aspectos relevantes de la calidad. Bien, la calidad en salud puede también sonar muy amplia en el sentido de decirnos, bueno, la calidad lo voy a medir en decir cuántos pacientes se encuentran haciéndose su atención por consultorio externo, cuánto es el tiempo medible en cada una de las atenciones de estos pacientes. ¿Será necesario el determinar estos tiempos de atención? Claro que sí, son necesarios, ¿no? Asimismo, suena muy difuso el decir que estos pacientes podrán darnos notificaciones o alcances de repente subjetivos, de decir, es buena, es mala mi atención, es deficiente la atención, entre otros. Asimismo, muchos decimos que la calidad puede ser interpretada como una subjetividad que cada paciente puede dar. Para este paciente que estoy enfocándolo, podemos decir que este paciente puede decirnos que no, yo me encuentro completamente satisfecho con la atención. Pero este paciente nos podrá decir lo mismo. Claro que no, porque está hacinado, no tiene un ambiente privado en los cuales pueda darse su atención. Este paciente que igualmente nos va a decir que no está, entonces podemos interpretar que simplemente la calidad puede sonar de manera subjetiva. Entonces, partamos que es un concepto concreto y que es medible. Es medible en la medida de que nosotros determinemos indicadores medibles de calidad, como son número de atenciones por médico tratante, número o tiempo estimado en la atención de cada uno de estos pacientes, llámese por la consulta externa o por la emergencia, ¿no? La calidad de atención que recibe e información que recibe cada uno de estos pacientes. Bien. Asimismo, aquí vemos y visualizamos un entorno ya muy familiarizado en los hospitales públicos. Este es un hospital, ¿no?, público, en los cuales tiene un hacinamiento de pacientes, un embalsamiento de pacientes, los cuales van a sus atenciones para consultorio externo. Ahí vemos que hay un paciente que está con una silla de ruedas, ¿no? Hay otros pacientes que están sentados, muchos otros se encuentran parados, ¿no? Estos pacientes pueden parecer poco sensibles a la calidad. Podríamos decir que de repente estos pacientes ya sienten un nivel de conformismo y dicen, bueno, pues la institución privada me da una atención buena, óptima, pero si yo me voy a hacer una atención por un consultorio público,
entonces puedo decir que es una atención que con conformismo lo voy a recibir porque es pública, ¿no? Entonces también podemos interpretar que estos pacientes pueden tener un nivel de ignorancia al decir que la calidad en ellos no se puede estimar, no se puede dar, y así como otros factores los cuales se suman dentro de lo que es la atención de la calidad en los servicios de salud, como son las atenciones por los técnicos, el triaje, las atenciones en la dispensación de medicamentos, las atenciones en farmacia, las atenciones al momento de que el paciente está con el médico en la relación médico-paciente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de información que debe de darnos el médico al momento de estar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este es el módulo en los cuales vamos a tratar, y la importancia de este módulo radica en ello. Bien, la amabilidad en la atención. También la amabilidad de la atención es estimada en la calidad y en la auditoría. Decimos, un paciente recibirá una atención con amabilidad, debe tener un trato adecuado por el personal de salud, tanto médico, profesional, no médico, y hasta el administrativo, que desde el momento que está haciendo contacto con el paciente debe recibir una atención de calidad y igualmente un nivel de información. La relación médico-paciente también implica una notable connotación en la calidad, porque ¿qué paciente no va a querer recibir después de 1 o 2 horas de espera para ser atendido, ¿no? En decir, señor paciente, usted tiene el diagnóstico tal, su procedimiento que se le va a hacer es el siguiente y su medicación que tiene que tomar es A, B, C en los tiempos estimados. Entonces, este paciente tendrá un nivel de conformidad de la atención. Entonces, estos aspectos relevantes deben de ser tomados en cuenta al momento de realizar una auditoría de la calidad. Bien, pasemos. ¿Qué otra connotación habla de la auditoría de la calidad en los servicios? La ética es muy importante al momento de evaluar la calidad. Todo médico, desde el momento que hace el juramento hipocrático, también tiene normas que se sujetan al cumplimiento de su labor, así como también la ética. La ética, el cual enmarca el profesionalismo y el actuar de cada médico, de cada enfermera, de cada profesional de la salud, en los cuales la historia clínica representa un documento médico legal y su información debe ser solamente del paciente. Entonces, la ética es muy importante en cada uno de estos profesionales. Asimismo, la connotación de la auditoría médica también enmarca normas los cuales deben de ser sujetas de cumplimiento, y sabemos que nuestro ente rector es el Ministerio de Salud, ¿no? A través de sus directivas, de sus resoluciones jefaturales, normas técnicas de salud, normas técnicas de auditoría, los cuales van a ser nuestro marco normativo de cumplimiento. Asimismo, los aspectos organizativos son importantes en las instituciones públicas o privadas. Si nosotros tenemos una institución pública, los cuales tiene un organigrama establecido desde un director, un subdirector, cuáles son sus áreas respectivas, tanto administrativas como asistenciales, entonces podemos saber que este nivel de organizacional de una institución pública también constituye parte de una auditoría de la calidad. Por tanto, cuanto más organizado, más estructurado esté una institución, podemos decir que es una institución que brinda una calidad de atención en el servicio de salud. Bien. Asimismo, los documentos organizacionales constituyen una fuente importante de evidencia en las auditorías médicas. Documentos organizacionales como un ROF, un MOF, un POI, que es Plan Operativo Institucional, un plan anual de una institución,
un plan de auditoría médica. Entonces estos documentos organizacionales también nos van a ser relevantes para decir esta institución cumple con aspectos normativos legales, los cuales le van a dar el sustento a decir que es una institución que brinda un servicio de calidad desde el momento tanto administrativo como también en la misma administración de la salud. Bien, entonces esto hace posible de que las cosas puedan verse con objetividad y deben ser susceptibles de medición a través de las auditorías. ¿Quiénes son nuestros actores principales? Bien, nuestros actores principales constituyen la sociedad. Sabemos que nosotros nos desempeñamos y estamos dentro de una sociedad organizativa, los cuales tienen un marco normativo establecido, un sistema de profesionales, los cuales laboran en una institución pública o privada. Tenemos el mismo hospital, ¿no?, que está constituido por este sistema de profesionales contratados y los mismos pacientes, los cuales hacen el ingreso para las atenciones en una institución. Y el Estado quien debe de reglamentar lo principal en lo que son las normas relacionadas al cuidado médico, al cuidado de la salud del paciente, la Ley General de Salud, entre otros. Entonces vemos que los actores son tanto la sociedad, los profesionales mismos de la institución, el mismo hospital y los pacientes, por cual nosotros nos debemos hacia ellos, ¿no?, en darles una salud óptima, en darles una atención óptima, en prácticamente restablecer la salud del paciente cuando confía y va a una institución pública o privada para su atención por los diferentes servicios. La calidad de atención, asimismo la gestión y la responsabilidad son fuente generadora de derechos. ¿Qué queremos decir ante esto? La calidad de atención que nosotros brindamos en las instituciones públicas o privadas deben estar reglamentadas por una gestión propia e innata en la institución pública. Y la responsabilidad va a generar que todo profesional de salud tenga responsabilidad al momento de impartir la salud. Asimismo, el derecho que debe de ganar cada usuario al momento de que reciba la atención. Tiene derecho a ser recibido, tiene derecho a ser informado de su salud, de los procedimientos que se les van a aplicar, ¿no? Asimismo, tiene derecho a ser atendido de la forma más eficientemente posible por cada uno de los profesionales de salud. Asimismo, las obligaciones para cada uno de los profesionales, las obligaciones que tenemos nosotros como médicos al momento de brindar una atención. Todo esto está enmarcado dentro de lo que llamamos la auditoría médica. Si nosotros tenemos engranado cada uno de estas atenciones, llámese calidad, gestión, responsabilidad y todo lo demás, y los derechos y obligaciones, estamos hablando de que podemos ser sujetos a una auditoría. La auditoría médica educadora más que punitiva. Bien, cuando nosotros estamos sujetos a una auditoría, muchas veces pensamos y decimos, es una auditoría, entonces nos van a sancionar. Y esto no es así. La auditoría médica representa un instrumento simplemente para hacer una fase educadora. ¿Qué queremos hacer a través de las auditorías médicas? Las auditorías médicas representan un corte, una foto en un tiempo o un espacio determinado. Llámese, si yo me encuentro atendiendo en un hospital y quiero hacer una auditoría de las atenciones de consulta externa, entonces haré un corte simplemente en un tiempo estimado. La atención de consulta externa en fecha 15 de enero del 2017 en el Hospital Arzobispo Loaiza. Entonces, eso me va a determinar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a buscar a través de una auditoría médica. Entonces ahí voy a encontrar deficiencias, de repente no se cumple con el nivel organizacional en cada uno de los consultorios, no se cuentan con el tiempo estimado en cada una de las atenciones. Entonces, al momento de que yo hago mi reporte de auditoría médica, lo que voy a hacer
es simplemente educar, decir, señores médicos, ustedes tienen que hacer sus atenciones en el tiempo estimado, con el nivel de información, el nivel de conformidad del paciente, y nos van a dar en estimados porcentuales, ¿no? Es decir, de 20 pacientes, 10 han salido conformes y los otros 10 no tienen satisfacción de la atención. Entonces eso es preocupante, y a través de las auditorías médicas podemos generar una acción más educadora, porque no los vamos a sancionar a los médicos, simplemente les vamos a decir que hagan mejor la función de las atenciones. Bien, cuando hablamos de reclamos, los reclamos son una fuente generadora de deficiencias que se dan en los establecimientos de salud o instituciones públicas y privadas. Sabemos que en toda institución cuentan con los buzones de sugerencia, buzones donde hacen sus reclamos, hasta el libro de reclamaciones. Esto es importante en la medida de que esto nos va a permitir ver, visualizar dónde está nuestro problema crítico en cada una de las instituciones que brindan el servicio de salud. Podrían ser que de repente la generación de la relación médico-paciente no está en un nivel adecuado, de repente la información no es la necesaria para el paciente. Un reclamo originado por ello puede ser el médico no me atendió en el momento de que yo le presenté mi sintomatología, mis malestares, no me prestó atención, ¿no? Entonces esto nos va a permitir y dar la luz de que realmente es necesario, original, hacer un estudio de una auditoría médica, ¿no? Y existen muchos otros factores. Además, de repente pueden ser que un profesional se le dan atenciones entre 25 y 30 pacientes para 1 o 2 horas, o para 4 horas que atiende, etcétera. Entonces nosotros en ese instante vamos a determinar cuál es la fuente generadora de ese factor principal que genera este tipo de reclamo. Bien, vamos a tratar sobre el tema de la auditoría de servicios. La auditoría de los servicios. Cuando hablamos de los servicios, nos vamos a ir al tema de los hospitales, en los cuales los hospitales sabemos que tienen los diferentes servicios de cardiología, pediatría, etcétera. Si nosotros queremos hacer una auditoría de los servicios, entonces tenemos que enmarcar qué evaluación vamos a realizar. Puede ser una evaluación de la calidad de atención médica, pero ¿dónde? En un servicio establecido. Entonces, visualizamos acá una fotito en los cuales vemos que nuestra calidad debe de ir en forma ascendente. Bueno, ¿no? Entonces estamos partiendo de una base y luego estamos subiendo. Tenemos piques de bajada, pero nuestra convicción siempre va en subida. Entonces la auditoría de la calidad, o la auditoría que debemos de dar, debe ser de calidad total, con un ascenso, ¿no? Como está señalando la flechita. Bien. Entonces la auditoría de servicio también, ¿qué es lo que busca? Es un proceso de investigación. Quiero investigar. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué aspectos relevantes existen en los servicios, los cuales me van a permitir si nuestra evaluación de la calidad en la atención de esos pacientes es importante? Por ejemplo, voy a investigar el nivel de conformidad en la atención de los pacientes del servicio de cardiología. Voy a investigar el número de atenciones por profesional. Voy a investigar el número o porcentaje de pacientes satisfechos. Entonces, esta auditoría de servicios nos da ese nivel de investigación que vamos a establecer. Existen dos formas de hacer esta investigación: a través de una auditoría interna, ¿no? Las auditorías internas, como dicen su nombre, interno. Si nosotros tenemos un hospital y hacemos que cada uno de sus profesionales netamente preparados para hacer las auditorías, llámese médicos auditores, auditores contables, profesionales que hayan seguido cursos o diplomados de auditoría,
hagan una auditoría interna, o sea, utilizamos los recursos que son propios de la institución para hacer su auditoría, la cual es realizada por sectores vendría a ser de una autoevaluación por ellos mismos. Bien, las auditorías externas, la diferencia es que las realizan comisiones o departamentos que no tienen relación directa con la institución. Por ejemplo, se pueden contratar sociedades de auditorías para realizar la auditoría al Hospital Arzobispo Loaiza en la atención de consultorio externo, servicio de cardiología. Bien, entonces el nivel de dependencia no existe, porque la gente que va a auditar va a ser ajena a la institución, ¿no? Entonces va a dar una observación muy clara, una observación sin vínculo laboral, ¿no? Una observación, llámese relevante, ¿no? Porque ambas son relevantes, sino que la auditoría interna es más educativa porque va a estar conformada por recursos humanos de la institución. Entonces todos prefieren hacer las auditorías externas, netamente relacionadas a comisiones, que no va a haber subjetividad por la institución a fin de beneficiarla, si se quiere decir. Bien, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de servicios? El objetivo de la auditoría de servicios es que logra eficiencia y efectividad en la prestación de salud. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos lograr eficiencia y efectividad en la prestación de salud. Yo quiero hacer una auditoría de servicios porque quiero tener eficiencia en mis atenciones, efectividad a menor costo en la prestación, a menor tiempo en la atención de un paciente. Quiero hacer la vigilancia de la atención, que es lo que queremos enfatizar más, ¿no? Dar cumplimiento a las normas de universalidad, si se quiere decir, ¿no? Por ejemplo, la ética, que sabemos de este cumplimiento a nivel nacional, ¿no? Del código de ética del médico, código de ética del profesional de enfermería, entre otros. La ley de salud, que está enmarcada con los derechos y obligaciones tanto para el usuario como para el profesional médico, ¿no? Diversas normas o normas técnicas, los cuales le van a permitir enmarcar también la atención en cada uno de estos profesionales. El control de la práctica del profesional médico y no médico, la calidad de atención y la capacidad de responsabilidad, la calidad de atención y capacidad, la disciplina y los horarios y cómo está el desempeño, ¿no? Entonces, la auditoría de los servicios tiene muchos objetivos que van a estar enmarcados fundamentalmente en determinar qué es lo que se busca. Quiero buscar la calidad de la atención en los tiempos necesarios de atención, número uno. Quiero buscar el cumplimiento de normas, también lo puedo hacer bajo ese aspecto, ¿no? Quiero buscar que el profesional de la salud, al momento de impartir su atención, esté haciendo buena práctica profesional, sepa, tenga asertividad en el diagnóstico, que ese diagnóstico sea lo que realmente tenga el paciente, que esa medicación sea la adecuada para el paciente, que se haya utilizado las guías de práctica clínica en la atención de un paciente hospitalizado, ¿no? Asimismo, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de estos profesionales, los cuales imparten la atención? Entonces, en todas las clínicas, el gerente, el que conduce el hospital o el que conduce una institución privada, lo que va a decir es simplemente: yo quiero saber qué calidad de atenciones tengo, quiero saber qué calidad de profesionales tengo al momento de que se imparte la atención, cuál es el nivel de confianza que tienen mis usuarios que vengan, cuál es la estimación de crecer y de decir que realmente digan: no, esa clínica es muy buena y yo la recomiendo, entonces ya no atenderé 100 pacientes en un mes, ya atenderé el doble o el triple o el cuádruple.
Entonces, esto nos va a permitir a través de las auditorías de los servicios. ¿Bien? La disciplina también nos va a permitir a través de los servicios, es decir, los médicos están haciendo sus atenciones en las horas determinadas, se atiende un profesional de la salud de 8 a 2 de la tarde, cuánto es la hora promedio de atención por cada una de las historias clínicas, ¿no? Se cumplen los horarios, hay honestidad en esto, y cuál es el desempeño de nuestro profesional de la salud al momento de impartir una atención médica. Situación actual de la auditoría médica. La auditoría médica a nivel nacional constituye ahora ya un instrumento de valor, de mucho valor, en el sentido de que ya se habla de que realmente los auditores se encuentran capacitándose. Hay pocos auditores a nivel nacional a los cuales todavía no se le da la importancia necesaria, ¿no? Y no representan un nivel, si se quiere decir, de estandarizar el conocimiento en cada uno de ellos, de decir que las herramientas necesarias que son utilizadas por ellos sean las que se apliquen, ¿no? Entonces la auditoría médica actualmente no representa todavía un sistema de control institucional. ¿Qué queremos decir esto? Que si nosotros hacemos una auditoría en un establecimiento de salud, el impacto que va a tener todavía no es sentido, todavía no está representado como un control que nos diga debo de hacer los cambios necesarios, debo de realmente dar cumplimiento a las recomendaciones que me ha dado el auditor al momento de hacer sus auditorías médicas. Aún no existe la concientización suficiente en la parte técnico-administrativo del médico. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Aún los profesionales de la salud que se dedican a las atenciones netamente médicas, asistenciales, no tienen aún el nivel de concientización suficiente que les diga debo de hacer bien mi historia clínica, debo de llenar bien la información en la historia clínica sobre los datos generales, cómo, en qué tiempo fue la enfermedad, cuáles han sido los síntomas y signos, ¿no? que han sido relevantes para llegar a un diagnóstico. Entonces, ese compromiso aún no existe. Asimismo, de los profesionales que son parte de la atención, que es el personal administrativo, ¿no? El personal administrativo, vemos que muchas veces existe un maltrato de este profesional a los pacientes, en los cuales no se le da la información necesaria y reciben desinformación, ¿no? En vez de contribuir en la atención de esto. El personal médico con entrenamiento en esta disciplina es sumamente escaso. Entonces todavía estamos con un nivel de preparación a nivel de eso. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre la estructuración de una auditoría médica. ¿Cómo estructuramos una auditoría médica? Cuando hablamos de estructuración de la auditoría médica, nos referimos exclusivamente a cuál va a ser nuestra estructura de auditoría, cuál va a ser nuestra parte inicial, cómo voy a planificar, cómo voy a ejecutar, cómo voy a realizar, cuál es mi nivel de información que debo recibir, cómo va a ser tomada mi muestra para hacer una auditoría. Para esto necesitamos informarnos sobre organigramas y funciogramas respectivos. Cuando hablamos de organigramas, nos referimos a cuál es el nivel organizacional en una institución, cómo está estructurada un establecimiento de salud, por quién está encabezado, sus directivos, dónde está la parte administrativa de cada uno de ellos, cómo está enmarcada el nivel de funcionabilidad de cada uno de estos, cuál es el nivel de responsabilidad al momento de la atención, ¿no? Asimismo, dentro de la estructuración de la auditoría médica,
También debemos de tener en cuenta que debe estar enmarcada a nivel nacional. Si nosotros queremos tener una estructura para una auditoría médica a nivel nacional, esto debemos de esperar que sea regulado por el MINSA a través de normas técnicas de auditoría médica, los cuales nos den herramientas necesarias. ¿Qué queremos decir con esto? Herramientas como los cuales podrían de ser un modelo de auditoría de caso, un modelo de cómo recoger la información de una auditoría por consultorio externo, una herramienta para saber un valor cuantitativo de una atención por emergencia, un nivel de auditoría para lo que es pacientes hospitalizados, ¿no? Una herramienta para las auditorías de las unidades, ¿no?, de críticas, ¿no?, en los UCIs. Entonces, esto debe de tener un marco normativo que sea regulado a nivel nacional por el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Calidad, podría ser, ¿no?, o la regulación normativa de cada una de estas. Bien, asimismo, dentro de la estructuración de la auditoría médica, también debemos de tener en cuenta que el nivel central debe realizar funciones tales como la elaboración de normas, que ya lo hemos manifestado, cuáles son los procedimientos y métodos que debemos de tomar en cuenta para una estructuración de las auditorías. Debe de haber una organización de comisiones o subcomisiones, por quiénes va a estar integrada al momento de hacer una auditoría, ¿no?, médica. Deben haber comisiones o subcomisiones de evaluación médica, ¿no? La programación de la atención médica, ¿no? Elaboración de formularios para la evaluación. ¿Qué queremos decir con esto? Que para la estructuración necesitamos primero un marco normativo, que lo da el MINSA. Número 2, procedimientos y normas que deben estar enmarcados, que nos digan norma técnica de atención por consultorio externo, norma técnica para las auditorías de hospitalización, ¿no?, en los cuales nos van a dar herramientas necesarias, medibles, que nos van a permitir. Y la elaboración de formularios para el momento de evaluar. Yo quiero evaluar la consulta externa, ya, este es mi formulario que yo voy a utilizar al momento de realizar una auditoría médica. Bien, aquí vemos un organigrama de un hospital. ¿Ven? Eso es lo que yo le decía, los organigramas son importantes porque nos van a permitir cómo está cada una de las áreas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿no?, un organigrama de un hospital, que tenemos un director que es gerente, ¿no?, un gerente, que aquí le hemos puesto que se llama Antonio Izquierdo, ¿no? ¿Qué va a tener? Va a tener 4 áreas fundamentales, 1, 2, 3, 4, vemos. Aquí tenemos lo que es un área de calidad y medio ambiente. Aquí tenemos una dirección médica y la dirección de gestión y una dirección de enfermería. Él ha organizado su hospital bajo esos 4 contextos, eso se quiere decir. Bien, la dirección médica a su vez va a tener un jefe de admisión, ¿no?, que va a depender directamente de la dirección médica. Igualmente un jefe de archivo clínico, ¿no?, y asimismo farmacia y almacén. Como vemos, que él es el que va a dirigir cada uno de los procesos que se encuentran enmarcados, ¿no?, dentro de la atención. El jefe de admisión, que es el que da las historias clínicas, ¿no?, es donde está documentado cada uno de estos, ¿no?, incluso lo que es la atención directa del paciente, a qué servicio va a ir, es consulta externa, es hospitalización, ¿no? Aquí a la vez está archivo, ¿no?, que es el acervo documental de las historias clínicas, y farmacia, el cual le va a dar la dispensación de la medicina, medicamentos, ¿no?, insumos, entre otros. La dirección de gestión, vemos que aquí está, por quienes está formado, por recursos humanos, mantenimiento y departamento de informática. ¿Ven? Entonces, cada uno con sus respectivos responsables y con sus recursos humanos, los cuales van a sumar a cada uno de los procesos dentro de la atención
de un hospital. Aquí tenemos la dirección de enfermería, los cuales van a hacer la supervisión de hospitalización. Va a ser un área que tiene supervisión de quirófano, supervisión radiodiagnóstico y supervisión de rehabilitación. O sea, está enmarcada en 4 áreas, ¿no? Entonces, que vienen a ser procesos en los cuales van a ver en cada uno de estas estructuraciones del organigrama. Como vemos, este organigrama está estructurado en función a las necesidades, en función a recursos humanos, en función a perfiles de profesionales quienes van a liderar. Asumimos que las direcciones médicas son profesionales con amplia experiencia y trayectoria profesional, ¿no? Los cuales saben llevar a cabo cada una de estas actividades de supervisión de hospitalización. Harán las veces, ahí como dice supervisión de hospitalización, de ver cada uno de los procesos y ver los cuellos de botella que se dan en las atenciones. ¿Qué es lo que pasa en quirófano? ¿Qué es lo que pasa en radiodiagnóstico? ¿Qué es lo que pasa en rehabilitación? ¿Bien? Entonces eso nos da una idea de cómo es un organigrama. Elaboración de formularios para la auditoría médica. Nosotros, para poder registrar cada una de las observaciones, debemos de tener en cuenta que las auditorías médicas deben de ser registradas en formularios. Formularios como los que se visualiza, los cuales tienen ítems que ya se tienen que llenar a quienes se les aplica, ¿no? Sabemos que generalmente estas herramientas y formularios son anónimos, o sea, no tienen nombre, pero sí recaban información, están para marcar, ¿no? Están para recabar informaciones en cada uno de los áreas respectivas. Bien. ¿Para qué necesitamos elaborar formularios? Para la evaluación de la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal, los cuales tienen partes. Desde el momento de que el paciente ingresa, tiene los datos generales consignados. Entonces, nosotros podemos elaborar una herramienta o un formulario para evaluar si esos datos han sido consignados adecuadamente, si existe el nivel de información adecuado, o es un nivel de información deficiente, o es un nivel de información nulo, que no me va a dar información, ¿no? Entonces, hay aspectos relevantes como son la afiliación, como son datos de patologías que haya tenido el paciente, cuáles son los antecedentes familiares. Si yo atiendo a un paciente y veo que es un obeso, debo de preguntar si dentro de la familia existen antecedentes en la familia que sean diabéticos. ¿Será importante esto? Claro que sí es importante, porque esto me va a dar un nivel de confianza de que realmente este paciente puedo sospechar que sea un diabético. Entonces debo descartar a través de mis exámenes auxiliares esa otra patología como diagnóstico. Entonces debo de elaborar formularios para que la historia clínica consigne los datos necesarios al momento de hacer una atención por cualquiera de los servicios. Bien. Las notas de evolución. Las notas de evolución dentro de la historia clínica también son importantes, porque el médico, si es un paciente hospitalizado, dirá: paciente que es hospitalizado en tal fecha, ingresando por una hemorragia digestiva, ¿no? Entonces pone la hora, cuántos centímetros cúbicos, ¿no?, ha eliminado o ha tenido como sangrado, y dentro de la evolución va a tener una cronología, es decir, a las 10:30 pasó este hecho, a las 11:30 se tiene que paciente vuelve a sufrir, ¿no?, otra hemorragia digestiva, los cuales son en 20 centímetros cúbicos. Siguiente hora. Entonces, si vemos que estas evoluciones son plasmadas en la historia clínica, podemos decir que es una información relevante y por tanto podemos elaborar un formulario para esta evaluación. Entonces, como sabemos, las notas de evolución dentro de la historia clínica son importantes. Elaboración de formularios de la evaluación para la atención médica, es decir, la atención médica fue dada de manera óptima, buena, regular o mala.
Puedo establecer nivel de confianza en porcentajes también, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de la atención que se han dado por un profesional de la salud? Estructuras de los servicios médicos. En decir si realmente si estos servicios médicos tienen una estructura, aparte de tener en el organigrama cada una de las direcciones, debemos de decir, esta área todavía tiene un organigrama de las funciones de cada uno de estos, sí. O sea, debemos de saber que cada servicio debe estar estructurado y subdividido todavía, con niveles de responsabilidad en cada uno de los profesionales que lo integran. También se pueden elaborar formularios para su evaluación. Productividad de la atención médica. Cuando queremos determinar a través de las auditorías médicas la productividad de la atención, debemos de decir, a ver, por ejemplo, decir, ¿cuánto es la morbilidad en las atenciones de niños de 5 a 10 años? Entonces esto es un estimado estadístico que necesitamos tener. Entonces también para eso se pide esa información y viene a ser un nivel de información para un formulario podemos decir cuánto es la morbilidad y la mortalidad, cuántos niños mueren en un hospital que ingresan por el diagnóstico de neumonía. Entonces son estimaciones que también son medibles y son sujetas a lo que es las auditorías médicas. Difusión de los informes. Cuando uno hace una auditoría médica, lo que tiene que hacer es también hacer la difusión de los informes de evaluación, de tal manera de que la información recabada en nuestro instrumento nos diga cuál es el nivel de evaluación, qué medidas se ha tomado al respecto, cuál es el informe, es positivo o es negativo. La mayoría de las veces cuando hacemos las auditorías médicas debemos de encontrar o encontramos siempre deficiencias. Pueden ser incumplimiento de normas, pueden ser el nivel organizacional no es el adecuado, recursos humanos poco calificados, ¿no? Puede decir poca asertividad en los diagnósticos. Vemos que no fue hipertensión, pero que al final fue diabetes, ¿no? Entonces eso nos va a determinar cuál es el nivel de confianza igualmente en las atenciones, ¿no? Y estas son también sujetas a informes, los cuales van a tener una evaluación y van a decir, bueno, entonces hagamos las medidas correctivas necesarias para mejorar la calidad en nuestra atención. Para esto necesitamos profesionales entrenados. Dentro de estos están los médicos auditores, los jefes de auditoría, están los profesionales, ¿no?, que forman parte como los vocales, entre otros. Bien, hablemos del profesional que es el médico auditor. El médico auditor debe ser, como dice, médico, ¿no?, graduado en una universidad reconocida, ¿no?, que tenga acreditación, si se quiere decir, tener la experiencia necesaria para hacer auditoría médica. Por eso es que los médicos auditores, ahora actualmente hay los médicos auditores junior, que son los médicos, como podemos compararlo como los médicos en su inicio, en su fase inicial de auditoría, en sus primeros años, ¿no? Después tenemos los auditores senior, que vienen a constituir auditores con más de 6 a 10 años de experiencia en el campo de la auditoría médica. Entonces, el nivel de auditoría en esos auditores podemos decir que debe ser reconocida hasta en la parte económica. Entonces podemos tener un nivel de confianza en esos profesionales y hasta podría ser coordinador de una oficina de auditoría médica. Entonces acá lo que se pide para un médico auditor para formar parte de un equipo es experiencia no menor de 5 años, siquiera 5 años, ¿no?, en funciones de tipo técnico, de tipo auditor, de tipo administrativo. Bien. Haber recibido curso de administración. Lo ideal sería que todos los médicos auditores tengan el conocimiento de administración de servicios, que conozcan un poco de lo que es, cómo se imparte la atención en los hospitales, cuáles son los profesionales administrativos que enmarcan lo que es la atención del técnico, cuál es la funcionabilidad al momento de las atenciones, cuál es el flujo, cuál es tu cuello de botella en cada uno de los servicios. Entonces eso
nos va a dar un profesional que tenga estudios en administración de servicios. ¿Cuáles son las normas generales que deben de enmarcarse dentro de las auditorías? Las normas generales para las auditorías las tenemos en las auditorías que enmarcan las leyes o estatutos. Por ejemplo, si nosotros vemos la inobservancia de la Ley General de Salud, podemos decir que esa viene a ser nuestra ley marco, nuestra ley de las auditorías generales o auditorías tipo MINSA, ¿no? Las cuales no debemos de dejar de poner al momento de realizar una auditoría. Las normas generales también que debemos de enmarcar o debemos de tener en consideración en las auditorías es que nuestras mismas autoridades del establecimiento donde nos desempeñemos, llámese hospital, brinden las facilidades de cumplimiento. Es decir, que si voy a aplicar una auditoría interna, se hagan y se den las facilidades a cada uno de los recursos humanos. Si voy a necesitar nivel de información, entonces darle las facilidades para recabar la información, llámese de las historias clínicas, información estadística, entonces tengo que pedir la información al área de estadística, determinantes de mortalidad, estadística, ¿no? Ver los servicios, cuántos servicios hay, cuántos profesionales en la atención hay, ver las historias clínicas. Entonces estas autoridades van a tener que brindar y cumplir un papel importante al momento de la generación de auditorías, llámese general, ¿no? Bien, asimismo aquí debemos de tener en cuenta que la evaluación del proceso de la atención médica debe de ser en forma interna como externa. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros queremos tener una auditoría, llámense las auditorías internas o las auditorías externas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro nivel de confianza que vamos a establecer? ¿Qué tipo de muestreo vamos a realizar? Por ejemplo, si queremos hacer una auditoría por el departamento de calidad del hospital, llámese Hospital María Auxiliadora, tiene un área de calidad, tiene sus auditores médicos, tiene su jefe de auditoría, tiene su coordinador de auditoría, va a realizar una auditoría interna de las atenciones de pacientes asegurados SIS en la consulta externa. Entonces, eso viene a ser una auditoría interna, que ellos van a tener que planificar, ejecutar y emitir un informe final de cuántos pacientes van a utilizar dentro de su auditoría. Entonces, para eso ellos requieren hacer un muestreo. ¿Y qué pedirá? Un nivel de información. Van a decir, bueno, a ver, señores del Seguro Integral de Salud, díganme usted cuántas atenciones por consulta externa de un servicio preestablecido, se me ocurre de repente neumología, ustedes han tenido en el mes. Si son 50 en enero, 50 en febrero, 70 en febrero, entonces podemos sacar un promedio de las atenciones anuales y podría decir que podría ser un promedio de las atenciones mensualizadas. Pónganse si han sido 50, 50, 50, 50 y en unos 60, entonces mi promedio vendría a ser 50, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de muestreo voy a hacer? De esas 50 voy a sacar un muestreo de 10 por cada mes. Entonces, ¿cómo lo voy a elegir? Puede ser un aleatorio simple, un sistemático, entre otros, ¿no? Entonces, yo misma voy a saber cómo es que voy a elegir mi muestra representativa para la investigación de mi auditoría. Bien, aquí tenemos los dos tipos de muestreo que generalmente se utilizan para el caso de hospitalización y consulta externa. Aquí vemos los muestreos aleatorios simple y el muestreo sistemático. El muestreo aleatorio simple, como dice aleatorio, o sea, no voy a establecer una regla, un patrón general para elegir. Si ponemos acá dentro de una ánfora y ponemos con números, todas las historias las vamos a poner aquí, ¿no? Todos como con un número determinado, y vamos a hacer que caiga una bolilla, ¿no? Entonces voy a elegir la bolilla número 10, la bolilla número 15, la bolilla número 12, que va a salir por acá, que ha salido aleatoriamente, ¿no? Entonces esas son las historias que yo voy a tomar para las auditorías que voy a realizar. Generalmente esto podemos utilizarlo en un muestreo aleatorio simple para casos de hospitalización y consulta externa.
de forma aleatoria, ¿no? Ahora, el muestreo sistemático, como vemos acá, ¿no? La evaluación del expediente se realiza pero teniendo un criterio. Por ejemplo, acá vemos, acá tenemos todas las historias ordenadas y voy a hacer 1, 2, agarro el tercero, 1, 2, agarro el tercero, 1, 2, agarro el tercero, 1, 2, agarro el tercero. Entonces las seleccionadas van a ser las que están resaltadas, ¿no? Entonces estas van a ser las historias que voy a tomar para mi nivel de auditoría. Entonces esto se llamará muestreo sistemático, y donde la evaluación del expediente, llámese clínico en general, comprenderá aspectos relevantes de normas generales. Voy a ver evaluación de la semiología, cómo ha sido utilizado, están los síntomas y signos en la historia, cómo ha sido la narración de la parte clínica, cómo finalizó el diagnóstico. Toda la narración me llevó a un diagnóstico, me ha llevado a un tratamiento adecuado, ha sido una evolución adecuada por el médico. El reporte de enfermería estará en cada una de las hojas de la historia clínica, etcétera. Entonces este muestreo sistemático me va a dar un nivel de información mucho más fuerte, si se quiere decir, ¿no? Pero sabemos que el tipo de muestreo ha sido muy diferente al aleatorio simple. Bien. La auditoría médica. Bien. La auditoría médica, cuando hablamos de auditoría médica, ¿qué es lo que debemos de enmarcar? Debemos de enmarcar acciones como la realización de informes. Y todo informe debe de dar una conclusión y una recomendación. Todas las auditorías de calidad deben de ser emitidas a través de un informe final que debe tener llegada al gerente general, al jefe del establecimiento, ¿no? Al director general, entre otros, pero deben de concluir en recomendaciones. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Es mejorar la calidad de los servicios de la atención médica. Esto va a ser nuestro objetivo principal al momento de realizar una auditoría médica. ¿Por qué no realizar una auditoría médica en los cuales están enmarcadas bajo estímulos y la comprobación de deficiencias de la auditoría? ¿Qué quiero decir con esto? Si veo que la auditoría de la atención de consultorio externo me ha sido óptimo, debemos de beneficiar a los médicos a través de estímulos. Le podemos dar un bono de reconocimiento por haber tenido un nivel óptimo de atención, de satisfacción en cada uno, de asertividad diagnóstica, de número de quejas menos recibidas, etcétera. ¿No? Se les puede dar becas, los cuales nos les van a dar oportunidades de triunfar, ¿no? Unas becas al extranjero para mayores estudios, ¿no? Entre otros. Los estímulos, entonces, podemos concluir que son económicos, becas de promociones. Pero ¿qué pasa cuando existen deficiencias que se han comprobado a través de las auditorías médicas? Entonces vemos que podemos hacer programas de educación médica continua, programa de actualización. Entonces capto la deficiencia, no existe buena atención, no existe asertividad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que entrenar a mis médicos, decir que lo que queremos hacer es que la norma técnica del registro de la historia clínica esté completa. Entonces solicitamos a ustedes a través de talleres, a través de reuniones, ¿no? Entonces, a través de una actualización, de repente en la atención, de repente la guía de práctica clínica no cuenta con el medicamento adecuado, ¿no? Entonces les decimos que esos registros deben de ser anotados en la historia clínica. Bien, así también existen normas especiales, los cuales nos van a determinar unas auditorías. Cuando nosotros hablamos de normas especiales, ya nos vamos a ir a la minucia de la auditoría médica. Por ejemplo, si quiero determinar la responsabilidad médica en una atención, ante esto voy a tener que enmarcar mi auditoría en reglamentos, en organigrama, en jerarquización de las instituciones educativas. Por tanto, decimos, el responsable es aquel que
que responde con sus actos y se hace cargo de las consecuencias y aprende de ellas. Y es verdad, porque todos los profesionales sabemos que hemos recibido a través de nuestra carrera 7 años, ¿no?, para medicina, con la experiencia del SERUMS, con la experiencia del internado. Entonces hacemos el juramento hipocrático y ya somos médicos. Pero si todavía seguimos estudiando para lo que es una especialización o una residencia médica, ya somos mucho más que médicos generales. Entonces ya tenemos un grado de conocimiento mayor y por tanto en la atención que hagamos a cada paciente seremos responsables de cada una de las actividades en nuestras acciones, que deben de estar consignadas en la historia clínica. Si decimos, voy a hacer la atención a este paciente, no le he dado la atención adecuada, no he consignado el registro necesario, no le he dado el medicamento pese a que este paciente, póngase por ejemplo, era hipertenso y no le di un captopril, no le di un enalapril, entonces yo soy responsable como médico de no haber dado la atención de forma categórica, ¿no?, si se quiere decir, de forma responsable, ¿no? Entonces podré tener un grado de responsabilidad al momento de impartir una atención, ¿bien? Entonces el expediente clínico, ahí se tiene que decir qué estoy incumpliendo. Se habla de ley en los servicios de salud, sí, se habla. Asimismo, ¿existen formatos para las historias clínicas? Sí, existen formatos para la historia clínica. Toda historia clínica tiene dentro de su estructura, ¿no?, niveles de información de datos generales, de afiliación, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, el examen clínico por cada sistema, ¿no?, hasta determinar el diagnóstico, hasta llegar al plan de trabajo, hasta llegar a la terapéutica, ¿no?, paciente. Entonces toda esa responsabilidad recae en cada uno de los profesionales, los cuales sabemos que consignamos dentro de la historia clínica, que es un documento médico legal, los cuales es susceptible de ser auditado y tener grado de responsabilidad, si se quiere decir. Entonces las historias clínicas, como ya lo he manifestado, tienen datos de identificación, los cuales deben de ser consignados en su totalidad. Tienen los datos de motivo de la consulta. Muchas historias cuentan con las falencias y no consignan estos datos, el motivo de la consulta. No, entonces la consulta médica, ¿cuál fue el motivo por el cual el paciente ha venido? No se consigna y queda vacío. No se tiene un nivel de información de la historia de la enfermedad, cómo fue la enfermedad, cuál es el tiempo en que está ese paciente así, cómo ha cursado la enfermedad síntoma a síntoma para llegar al final a tener que ir a una institución para ser brindada una atención médica. Los antecedentes personales, como ya lo he manifestado, son muy importantes, ¿no? ¿Qué enfermedades previas ha tenido el paciente? Si es un paciente asmático, obviamente tengo que preguntarle cuántas veces al año hace recurrencias de crisis asmática. ¿Será necesario? Eso sí, porque entonces puedo decir que es un paciente muy susceptible a los ambientes húmedos, a los ácaros, etcétera, ¿no? Entonces tendría que decirle, señor paciente, usted tiene que vivir en ambientes óptimos, sin muchos alergenos, tiene que ser vacunado, tiene que evitar ciertos alergenos, entre otros. El examen físico también es importante al momento de consignar en la historia clínica. Voy a tener que visualizar, ver, ¿no?, a través de la semiología, ¿no?, de la inspección, de la palpación, ¿no?, y de la auscultación. Tienen que estar consignados cada uno de esos. El diagnóstico, para llegar a un diagnóstico final. Llego a un diagnóstico final, establezco un plan de trabajo en los cuales voy a tener el abordaje terapéutico. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a solicitar? ¿Qué exámenes previos, los cuales me van a permitir incluso avisorar mayor el diagnóstico? En poner de repente diagnósticos diferenciales. ¿Podrá ser esto? ¿Podrá ser una neumonía? Es una crisis asmática, pero también puede ser una neumonía por influencia. Puede ser una neumonía atípica, puede ser una neumonía. Entonces voy a tener que pedirle de todos los exámenes, desde un hemograma hasta una radiografía,
hasta una tomografía, etcétera. Entonces, eso viene a ser el abordaje terapéutico en los cuales va a estar consignadas en la historia clínica. Bien, entonces para esto aquí presento este gráfico y manifiesto que el examen físico es muy importante. Me va a dar un examen de repente de un área, cómo está en la parte neurológica, cómo está en el examen general, es un todo. O sea, el paciente cuando viene tengo que verlo como un todo, ¿no? ¿Cuál es el examen físico segmentario por áreas? Cabeza, aparato cardiovascular, de repente por ahí encuentro un soplo, de repente por ahí el paciente tiene una celulitis, por ahí el paciente tiene una hernia. Entonces es importante ver cada una de las áreas que constituye el examen físico y los exámenes especiales, los cuales nos van a permitir incluso el avisorar mejor nuestro diagnóstico. ¿Cómo debe estar nuestra historia clínica? Nuestra historia clínica debe tener un nivel de presentación. Ustedes han visto en las clínicas tienen las historias clínicas así. Por ejemplo, la angloamericana, una clínica en la cual tuve la oportunidad de trabajar. Entonces, cuando nosotros hacíamos las auditorías de los hospitalizados, tenían la historia clínica en sobre. Nosotros teníamos áreas donde estaban los exámenes de laboratorio, otra área donde estaban las tomografías, ¿no? Estaban con unas pestañas, los cuales nos permitían incluso saber, a ver, cuál ha sido el último tomografía 1, tomografía 2, tomografía 3, fecha, exámenes de laboratorio, el anamnesis, etcétera. Entonces nosotros agarramos la historia y simplemente nos íbamos al área respectiva, los cuales nos van a dar. Pero ahora, si esto hacemos un comparativo con la historia clínica de la institución pública, nunca vamos a encontrar un nivel organizacional y de un expediente con tanto ordenamiento. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Se puede hacer a través de recomendaciones de auditorías médicas, ¿no? Entonces, para poder visualizar una historia clínica en la parte pública tenemos que buscar hoja por hoja. Estará por aquí, estará por allá la atención, dónde estará el examen laboratorio, de repente ya no está ni la hoja, etcétera. Entonces, cuando hacemos una presentación del expediente para auditoría médica y queremos evaluar esta presentación, tenemos que ver, ¿está ordenado? Aquí está ordenado. ¿Está pulcro? Miren, ¿ve? El médico escribe con legibilidad, a veces escribe como patas de araña, ¿no? O sea, las letras, no se entienden, parecen chino. Entonces también eso se evalúa. Los encabezados estarán consignados bien. Hay médicos que incluso hasta dibujan, los cirujanos, cómo ha sido el procedimiento y dónde se encontró la tumoración. Entonces ese nivel de detalle es muy bueno. Estará el nombre del médico, estará con la firma, ¿no? Tendrá el reporte quirúrgico, la firma y sello, ¿no? ¿Qué incapacidades se encuentran en este paciente? Por ejemplo, no tiene capacidad de información, no cuenta, etcétera. Todas esas informaciones nos van a permitir, ¿no? Entonces esto nos van a dar escalas. Es una historia adecuada, es una historia inadecuada, no tiene nivel de información adecuado, qué porcentaje, cómo lo voy a evaluar, ¿no? Entonces, todo eso se hace a través de las auditorías médicas. Entonces aquí ponemos que podemos dar a través de una numeración porcentual, ¿no? Cuantitativa. Puede ser excelente, entre el 75 a 100%. De todas mis historias están con un nivel de información muy bueno, es muy excelente. Para la clínica antes mencionada, el nivel de información era muy excelente, excelentísimo, entonces 75 a 100%, ¿no? Entonces, buena de 50 a 75% y mala menos de 50%. Entonces, son escalas en las cuales nosotros podemos dar la gradualidad y decir qué tanto de consignación e información hay en cada uno de estos. ¿Bien? La norma técnica de auditoría de la calidad. Las auditorías médicas en los servicios de salud están enmarcadas dentro de una norma técnica que lo da el MINSA, ¿no? Entonces, cuya finalidad básicamente es fortalecer la función gerencial de control interno institucional. Nosotros
como trabajadores sabemos que este control interno se debe empoderar nuestro gerente, si es que trabajamos en una clínica, o nuestro director de nuestro hospital, ¿no? Que esto va a tener como un control interno, como una auditoría interna, si se quiere decir. ¿Cuál es el objetivo? Establecer los principios, establecer el que se den aplicabilidad a las normas, el que exista una metodología adecuada para realizar las auditorías médicas de calidad, y todo debe estar enmarcado en una base legal que ahí visualizamos, que desde la Ley General de Salud, que es la 26842, ¿no? Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de la Salud. Entonces, cada una de estas leyes y resoluciones ministeriales nos van a permitir enmarcar nuestro nivel legal, los cuales vamos a determinar y enmarcar nuestra auditoría. Por ejemplo, la resolución ministerial número 776 de 2004, que es la norma técnica de la historia clínica en los establecimientos de salud públicos y privados. La ley de transparencia, cuando a nosotros nos piden una información de una atención por la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede solicitar, incluso cómo se viene brindando las licitaciones, ¿no? Las compras de medicamentos, etc., ¿no? Entonces las auditorías médicas tienen una base legal. Glosario de auditoría. Nosotros tenemos que saber un vocabulario básico para lo que son las auditorías. ¿Qué son las auditorías de la calidad de atención? Son todas las auditorías que ven el nivel de confianza y calidad a través de indicadores, a través de datos que se recaban de la información estadística de todas las atenciones en salud, ¿no? Entonces, busca ver indicadores de lo que es calidad. Auditoría de caso. Cuando hablamos de una auditoría de caso, tenemos que enmarcar nuestro raciocinio en que ya si nos piden auditoría de caso es porque hay presunción de negligencia médica, porque es un caso legal. Entonces, una auditoría médica busca información relacionada a un caso legal. Entonces hay que hacer un nivel de búsqueda muy minuciosa, porque nuestra información o nuestro informe que vayamos a emitir va a ser llevada a juicio, va a ser como parte integrante de un litigio que podamos tener o que pueda tener la institución con un paciente atendido, por un reclamo generado, o que la SUNAS haya solicitado una auditoría de caso, o que haya sido solicitado por la dirección médica, entre otros, pero todo sujeto a un caso netamente legal. Auditoría en salud. La auditoría en salud también es una auditoría que se aplica a todos los servicios. Por ejemplo, si yo quiero hacer una auditoría de salud, puedo aplicar al servicio de farmacia, al servicio de enfermería, al servicio de neonatología. Es una auditoría de aplicabilidad en los diferentes servicios a través de búsqueda de información, ¿no? Llámese estadística, un nivel de información de registro, un nivel de información histórica, un nivel de información a través de indicadores, entre otros. Las auditorías médicas, como dice, las auditorías médicas están básicamente relacionadas a auditorías que se dan solamente al acto médico, al acto o al actuar del profesional de la salud, desde el momento de que atiende a un paciente, llámese en un servicio. Yo quiero que me realice una auditoría médica de la atención de este paciente, entonces simplemente voy a fijarme en la atención y los datos consignados por el profesional de la salud quien brindó la atención. El Comité de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud. Un comité de auditoría de la calidad está conformado por recursos humanos capacitados, llámese médicos auditores, enfermeras auditoras, profesionales administrativos, que estén desempeñándose en el campo de la auditoría y que tengan un nivel de profesionalidad, si se quiere decir, una experiencia y trayectoria, los cuales van a formar parte de este comité, ¿no? Entonces, dirigidos a través de un coordinador. El jefe de comité, auditor de la calidad de la atención. El jefe del comité auditor de la calidad, como su nombre dice, si es un jefe, debe de cumplir un perfil
más que óptimo, ¿no? Tener más que 5 años de auditoría médica, tener una trayectoria profesional como gerente, si se quiere decir, como administrador de servicios, de hospitales, ¿no? De establecimientos de salud, jefaturas, ¿no? Entonces, que haya tenido la experiencia en ver temas de servicios de salud para que sea un jefe del comité, ¿no? Que va a coordinar con cada uno de sus integrantes para la realización de auditorías médicas. El coordinador trabajará de la mano con el jefe, ¿no? Pero asimismo, este coordinador debe de conocer todo el marco normativo de las auditorías médicas. Debe de conocer organigramas, debe conocer administración, debe conocer la atención médica, los servicios, entonces debe tener un nivel de conocimiento muy amplio, ¿no? Entonces, pasamos a lo siguiente que también deben de conocer dentro del rosario de auditoría médica: auditoría de la calidad de registro. Cuando hablamos de auditoría de calidad de registros, es la evaluación de la historia clínica, es la evaluación del registro que se hace en la historia clínica, es decir, se ha registrado adecuadamente la hora, se ha registrado adecuadamente los signos y los síntomas, se ha registrado adecuadamente el plan de trabajo. El registro asimismo nos habla de qué tan óptima es la información que se recaba y se escribe por el profesional de la salud, que esto a la vez va a permitir un nivel de defensa a la institución para casos de tipo legal, porque hay historias que están con falencias, no cuentan con un nivel de información, entonces la institución se ve sujeta a indemnizaciones a través de juicios por los mismos usuarios. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de información, no hay una calidad de información en las historias clínicas, no hay un nivel de información de cada una de las evoluciones del paciente. Entonces las auditorías eso buscan, ¿no? Consignar y determinar cuánto de nivel de información hay, bueno, regular o malo. Reporte de auditoría de la calidad de atención. Los reportes de auditoría, después de tener establecido o ya planificado realizar una auditoría médica en un servicio determinado, debemos de hacer un reporte de nuestras auditorías. Un reporte en el cual nos digan a través de un informe cuál ha sido el nivel de confianza, cuál es el resultado de esta auditoría, bajo qué normas o cuál ha sido su marco normativo, cuál ha sido su inobservancia de qué normas, cuál es el nivel de confianza en las atenciones, ¿no? Cuál es el número de repente de quejas recibidas que haya tenido que generar estas auditorías realizadas. El reporte de auditoría de la calidad de atención. El reporte de auditoría de la calidad de atención, lo que dice su nombre es reportar, ¿no? Cómo ha sido nuestra calidad de atención recibida y cuál ha sido el nivel de investigación que hayamos tenido para la búsqueda de cada uno de los hechos, ¿no? Que hayamos consignado. Las auditorías internas ya también conocemos, que son aquellas realizadas por profesionales de una misma institución de manera de autoevaluación para hacer correcciones necesarias de algunas deficiencias que puedan darse en los diferentes servicios o inobservancia de normas, ¿no? O en el trabajo, o también que impliquen o que tengan implicancia en la atención de los usuarios, ¿no? Las auditorías externas son realizadas, como su propio nombre, por externos, pueden ser por comisiones de auditoría, asociaciones de auditoría, los cuales tienen la experticia, ¿no?, necesaria para poder realizar la auditoría en una institución y que son solicitadas justamente por las clínicas, los hospitales, a fin de que no exista mucha subjetividad al momento de tener el resultado. La sumilla. La sumilla, cuando nosotros hablamos de sumilla dentro de las auditorías, es el título que le damos a una auditoría. Por ejemplo, ponemos auditoría realizada al consultorio externo de medicina del servicio, ¿no?, del servicio de cardiología, para determinar el nivel de confianza, ¿no?, ganado
por los profesionales a través de la atención de sus usuarios. Esa es la sumilla, ese es mi título general. Y si todavía ahí le agrego del Hospital María Auxiliadora en agosto del 2017, entonces mi sumilla me enmarca todo, me enmarca qué es lo que voy a realizar, qué tipo de auditoría, a quién va dirigido, cuál es mi población, qué es lo que quiero buscar, en qué institución voy a realizar, en qué año lo voy a realizar, qué mes va a ser, etcétera. Entonces la sumilla me va a dar nuestro título general, ¿no? Entonces eso debemos de, al momento de realizar una auditoría, ¿cuál es mi sumilla que voy a utilizar? ¿Bien? La condición también es necesaria dentro de las auditorías. ¿Por qué estoy realizando la auditoría? ¿No? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué ha pasado para que yo pueda realizar mi auditoría? ¿No? El criterio es ¿qué estoy incumpliendo? Un criterio de repente de tipo normativo, incumplimiento de la normativa, de la norma técnica, incumplimiento de la Ley General de Salud, ¿no? Entonces ese es mi criterio. ¿Qué ha originado el que yo no haya tenido el cumplimiento? La inobservancia, que no se cumpla la norma técnica, ¿no? Entonces también el efecto que ha ocasionado que, por ejemplo, que si no se ha hecho la inobservancia de la norma técnica del registro de la historia clínica, ¿no? Al momento de consignar los datos necesarios en la historia clínica, ¿cuál ha sido el efecto? Que tengamos historias clínicas de calidad deficiente. Ese es el efecto que ha pasado. Entonces, en el glosario debemos de aprender eso. ¿Cuáles son las observaciones principales al momento de realizar unas auditorías? ¿No? Por ejemplo, se tienen historias clínicas con escasa información en las afiliaciones, con escasa información en las evoluciones. ¿Qué más tenemos? La terapéutica no es la adecuada para la atención, etcétera, ¿no? ¿Y qué voy a recomendar finalmente en una auditoría médica? Los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, al momento de las auditorías, lo representan toda la información que todo médico auditor o todo personal de auditoría médica recaba. Si yo quiero hacer una auditoría de atenciones de consulta externa, entonces debo de saber cuántas historias clínicas tengo, ¿no? Si quiero saber, por ejemplo, registro de atenciones en apoyo al diagnóstico radiología, entonces tengo que ir a ver mi reporte de todas, es un libro de reporte de las atenciones por apoyo al diagnóstico. Las emergencias tienen un libro donde consignan todas las atenciones, entonces ese es el nivel de información. ¿Y cuáles son mis papeles de trabajo? Toda esa información puede ser tomada con fotos estáticas, etcétera, ¿no? Ver el organigrama, de repente solicitar el organigrama, ese es mi papel de trabajo, que finalmente de eso voy a hacer mi información. Es decir, en la institución educativa tiene un organigrama poco funcional porque ya recabé la información. Ahora voy a pedir la estadística de cuántos niños. Según la estadística del año 2015, vemos que existen 30 niños que mueren, ¿no? O sea, por neumonía, los cuales son de edades tantos. Mi fuente es estadística, ¿no? Entonces, para nosotros esos nuestros papeles de trabajo, nuestro nivel de información, de donde vamos a tener. Bien, ¿cómo se hace el proceso de la auditoría? Yo quiero hacer una auditoría a un servicio, yo quiero hacer una auditoría al centro de hospitalización o al centro quirúrgico. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primeramente, tener una planificación. ¿Qué voy a planificar? ¿A dónde voy a hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a emitir al final? La planificación tiene sus fases, ¿no? Y dentro de las fases está la designación de la entidad. ¿A qué entidad voy a realizar? ¿Cómo se va a llamar mi entidad? O mi misma entidad, ¿no? Entonces será Hospital María Auxiliadora, Hospital OAIS, etcétera. ¿Qué área o servicio voy a hacer ya? Vamos delimitando ya nuestra muestra, ¿no? O qué servicio vamos a auditar, qué estudio previo debemos de tener antes de realizar nuestras auditorías. Debemos de cursar al jefe del departamento, de repente el servicio donde vamos a hacer,
tenemos que hacer un estudio previo, presentarnos, ¿no? Enviar un documento en lo cual va a ser sujeto a auditoría el área tanto, del año tal a tal, del año 2015, por ejemplo, se me ocurre del 2016. Entonces, para lo cual solicito los documentos necesarios se nos brinden. Entonces, si nosotros hacemos un estudio previo, ya sabemos que al momento de hacer la ejecución, la visita in situ, ya tenemos como base la documentación necesaria que le hemos recabado o pedido anticipadamente. Hacemos un estudio preliminar, un estudio de carpeta, en los cuales el jefe de auditoría, a través de su coordinador y todos sus auditores, van a hacer un estudio preliminar. Señores, vamos a auditar esta área porque hemos visto que según las estadísticas vamos a enmarcar a dónde vamos a dirigir nuestras auditorías, cuál es la programación operativa, cómo vamos a programar y en qué fechas, ¿ya? Nuestras auditorías, ¿ya? ¿Y cuáles son? ¿Y cómo va a ser nuestra metodología? ¿Qué métodos vamos a utilizar para recabar la información? Bien, entonces esto lo va a hacer el coordinador de Auditoría América. ¿Qué tipo de auditoría? ¿Va a ser una auditoría vertical? ¿Va a ser una auditoría horizontal? ¿No? Entonces habla su nivel de complejidad. Voy a ver, por ejemplo, la auditoría vertical comprende la integridad de un análisis de una unidad específica, ¿no? Entonces voy a ver, por ejemplo, todo un servicio. Voy a ver el servicio de cardiología, todo cardiología. Voy a hacer el departamento de cardiología, voy a hacer su análisis del programa determinado, qué funcionalidad, qué presupuesto. Entonces voy a agarrar todo lo que es cardiología. Entonces es auditoría vertical. La horizontal, diferentes áreas, ¿no? Para llegar a una finalidad. Compré la verificación de diferentes funciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer las atenciones de consulta externa, ¿desde dónde empieza admisión? Voy a ver admisión. Luego de admisión voy a ver farmacia. Luego de farmacia voy a ver lo que es apoyo al diagnóstico. Entonces esa es una auditoría horizontal, ¿no? Abarca bastantes áreas, muchas áreas, la de personal, la de compras, etcétera, ¿no? Bien, ya hemos hecho la planificación, ahora vamos a ejecutar. Vamos a ir a la visita de la institución a donde vamos a realizar la auditoría médica y comprenden ahí nuestros muestreos, cuáles son los efectos que vamos a observar, ¿no? Qué evaluaciones vamos a determinar. Y hemos determinado el área de servicio, entonces yo voy a hacer la visita respectiva, voy a buscar la información, ¿no? Voy a tener la recopilación de las evidencias, ya voy a buscar la información necesaria, el cual va a validar lo que estoy sospechando, ¿no? Voy a establecer una medida de trabajo. Primero voy a ir a tal lugar, voy a hablar con tal persona y ya voy a recabar mi información. Evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia y economía. También dentro de la ejecución tengo que ver que los tiempos necesarios cuando se estima una auditoría, pónganse que sean 15 días, tiene que ser en esos 15 días yo tengo que recabar la información necesaria que le va a dar sustento a mis observaciones, a mis hallazgos, ¿no? Entonces ahí el olfato del auditor tiene que ser muy bueno y tiene que ser muy perspicaz al momento de decir, aquí está la falla, aquí voy a encontrar algo, ¿no? Evaluación tiene que saber dónde va a ser la búsqueda. Entonces, la evaluación de los esfuerzos hechos por cada uno de los auditores que forman parte del equipo de auditoría va a ser de forma sumativa, ¿no? Se apagó. Y ahora, llámale, niño. Bien, seguimos. Culminación de la auditoría. La culminación de la auditoría es la fase final en los cuales nosotros vamos a hacer la conclusión final en nuestro informe, vamos a tener en cuenta las normas de incumplimiento, vamos a dar las conclusiones necesarias de todo lo expuesto, qué es lo que hemos recabado como información, qué hemos encontrado, ¿no? Dentro de la información que ha sido sujeto de auditoría, ¿no? La mejora. ¿Cuál es la mejora necesaria, ¿no? que vamos a tener? Hay que estar grabando, a ver, pregunto. ¿Cuáles son la transparencia y la consecuencia de la información? Tenemos que
dar culminación, ¿no? Y la culminación de la auditoría permite clarificar la estructura organizacional, apoya la motivación de recursos. O sea, lo que queremos conseguir a través de las auditorías es decir, señores, su estructura organizacional es bueno, regular o malo, motivarlos a que sus recursos humanos nuevamente se organicen, ¿no? Y cumplan un nivel óptimo de gestión, se tenga una mejora en el control y simplificación al momento de hacer la retroalimentación. Las auditorías de caso. Bien, las auditorías de caso son necesarias, como les había manifestado, que son sujetas a que se realicen o a que haya previamente una queja, o sea, o motivo de un aspecto legal. Bien, aquí tenemos un casito donde dicen, se tiene la queja de un paciente de 45 años de edad de la atención en una clínica de prestigio por consultorio externo de otorrinolaringología. Su diagnóstico es otitis media crónica. Entonces va a la atención, el médico lo examina y le dice, usted tiene una otitis media crónica, pero el paciente, al momento de hacer su atención, ¿qué es lo que pasa? Que lo atienden, ¿no? Y le dice, yo no escucho por ninguno de los dos oídos. Entonces el médico le dice, le voy a hacer su lavado de oído. Y le consigna en la historia que tiene la otitis media crónica. Y la medicación que le da es diclofenaco de 75 miligramos intramuscular STAT más Bactrim Fort, una tableta cada 12 horas por 3 días. Entonces, el caso legal empieza del reclamo del paciente hacia el área de auditoría médica y dice que ya no escucha, que ya ha perdido la audición. O sea, ahora ya ni siquiera esa hipoacusia que se había manifestado inicialmente, que pensaban que era tapón ceruminoso, le había ocasionado la sordera bilateral. Al nuevamente ir a la atención por otro otorrinolaringólogo, y le dice que a usted le han perforado los tímpanos bilateralmente, o sea, no escucha ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces esto ha sido sujeto de una auditoría médica y efectivamente eso es lo que habían hecho, no habían hecho un lavado. En una otitis media crónica nunca se hace un lavado, simplemente se hace la medicación, se sigue una guía de práctica clínica que te diga esta es la medicación que debe recibir, ¿no? Entonces esta auditoría de caso ha sido sujeto de una indemnización de la clínica para el paciente. La auditoría de la calidad de los registros. La auditoría de la calidad de los registros es otro aspecto importante dentro de lo que es la atención médica. Como sabemos, los registros son muy importantes. Cómo se consignan, cuántos se consignan, cuántos deben de estar, ¿no? De los datos. Por ejemplo, acá tenemos una historia clínica pediátrica, debemos de anotar sus antecedentes del paciente, tanto los patológicos, ¿no? Si ha tenido huira, EDA, cuántas hospitalizaciones, si se ha nebulizado, si ha habido intoxicaciones, cuántas transfusiones. O sea, son aspectos relevantes que deben de estar en la historia clínica. Si nosotros hacemos una auditoría de la calidad de los registros, tenemos que irnos a la historia clínica, cuánto de esta información está consignada. Dentro de los antecedentes familiares, igualmente, cuántos viven en una casa, hay hacinamiento, no hay, qué enfermedades tienen los padres, entre otros. Bien, entonces concluimos que la historia clínica para el registro de la información debe de consignar aspectos relevantes como el diagnóstico, el plan de trabajo, el tratamiento, y ahí vemos un niño que está con el médico, quien a la mamá le pide toda la información necesaria para que tenga
los patrones necesarios para la atención, ¿no? O sea, para decir, bueno, este niño tiene este diagnóstico y por tanto llega a una mejor información, ¿no? Y consigna igualmente. Bien, acá tenemos un modelo de informe de auditoría de caso, ¿no? Que lo establece el Ministerio de Salud, ¿no? Ahí vemos que consigna de a y cuál es la atención, o sea, el asunto es atención brindada a qué paciente, en qué fecha del informe, sus antecedentes, cuál es el origen, por qué se está originando esta auditoría de caso, quién lo está solicitando, ¿no? Cuál es el alcance de la auditoría, se señala ahí el ámbito, ¿no? O sea, ¿no? El alcance solicita la auditoría a través del servicio de cardiología, servicio de medicina, y cuál es la información que se consigna dentro de la historia clínica, el nivel de información que vamos a consignar como auditores. Bien. Aquí tenemos una guía de manejo, por ejemplo, y tenemos que llegar, aquí tenemos, por ejemplo, una guía de manejo de un trabajo, de un incidente de trabajo, entonces tenemos que consignar un A, un B, un C, entonces así debe ser consignada nuestra información, nuestro nivel de información. El anexo número 2, que es un modelo de reporte de auditoría de calidad de la atención. El modelo de reporte de auditoría de la calidad de atención también es aquel que nos va a determinar cuál es la calidad de atención que se sigue en cada uno de los pacientes, ¿no? Ahí se establece, por ejemplo, a quién va dirigido nuestra información, cuál es el equipo auditor, ¿no? Por quién está conformado, ¿no? Las referencias, el origen de la auditoría, qué tipo de auditoría es, ¿no? El alcance de la auditoría, cuál es el objetivo, ahí vamos a describir un poco lo que es la información, ¿no? La metodología, descripción de la metodología, cuál es la metodología que hemos hecho para el momento de, entonces ahí tenemos que hablar un poco de los instrumentos que se han utilizado al momento de realizar la auditoría, ¿no? Y cuáles son los resultados que se han consignado al momento de realizar la auditoría, ¿no? Y cuáles son las conclusiones finales. Como vemos, esto tiene una estructura ya predeterminada que podríamos tomar en consideración para realizar las auditorías. Instrumentos de auditoría y procesos que se hacen a través de las auditorías médicas. Bien, entonces para esto nosotros debemos de tener en cuenta los denominados flujogramas. Los flujogramas son aquellos que nos permiten identificar dónde está nuestro cuello de botella. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un flujograma de pacientes continuadores, si el paciente ingresa al hospital, ¿tiene cita programada? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llegar a caja, luego pasar a enfermería, luego de repente pasar al área que viene a ser psiquiatría o psicología, etcétera. Entonces, si vemos así, es cada uno de cómo sigue el flujo para la atención de nuestro paciente. Si tiene, pasa a la oficina así, si no tiene, tiene que nuevamente regresar y así, ¿no? Entonces, dentro del flujograma nosotros graficamos cómo va a ser nuestra atención, ¿no? de un paciente, hasta que finalmente nuestro paciente se retira, ¿no? Por la atención. Si es un paciente CIS, miren, acá vemos un paciente CIS. ¿Tiene cita? Sí. Si tiene cita, es asegurado, pasa a la oficina CIS. Y de la oficina CIS pasa de frente a enfermería, que le entrega un ticket o una FUA, formato único de atención, el CIS. Y si no tiene CIS, pasa a caja y se realiza la atención, pero igualmente va a ser atendido por la enfermera para que haga su atención, ¿no? Entonces, si es un CIS, si quiere ir al servicio de psiquiatría, va a la atención de consulta de psiquiatría, y el que no, y hay otros que también van a psicología, ¿no? Pero finalmente lo que se da es que exista este flujo de nivel de atención para poder saber que existe una atención a un paciente como finalizado. Bien, para esto debemos de tener conocimiento de este plasma gráfico de actividades, el cual tenemos el símbolo que representa un terminal al momento de que tomamos una decisión, ¿no? Símbolos como un cuadrado que representa es una actividad, un círculo que es la inspección de firmas, un archivo manual que es
este cilindro que es una base, ¿no? Una línea de flujo, entre otros, ¿no? Entonces, este conocimiento debe ser plasmado a través de los flujogramas. Aquí tenemos un análisis de flujo simple, sencillo, el cual nos va a representar, por ejemplo, la lámpara no funciona. Si la lámpara no funciona, ¿qué quiere decir? Tenemos que determinar si está enchufada o no está enchufada. No está enchufada, entonces hay que enchufarla la lámpara. Si está enchufada la lámpara, entonces sí, ¿no? Sí va a funcionar. Si está quemada la ampolleta, entonces no va a funcionar. Y si está quemada y verificamos, tenemos que cambiar la ampolleta. Y si no está quemada, ¿no? Entonces finalmente funciona pues nuestra lámpara, ¿no? Y si pese a que está quemada y no funciona, entonces hay que comprar una nueva lámpara. Entonces más o menos es así, ¿no? Un flujo, cómo vamos a hacer un análisis, sí, no, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de decisión? Entre otros. Aquí tenemos un análisis de flujo mucho más grande, de planificar una fiesta, ¿no? ¿Ven? Queremos planificar una fiesta, voy a elegir el lugar, luego voy a realizar la lista de invitados. Ya tengo mi lista de invitados, de repente voy a agregar a alguien, ¿no? A mi lista de invitados. ¿Qué más voy a hacer? Voy a elegir el menú, ¿no? Ya está hecho el menú, paso, voy a dividir el espacio, cómo va a ser mi ambiente para planear esta fiesta. Voy a acomodar las mesas. Si ya están acomodadas las mesas, faltó algo, entonces nuevamente vuelvo a reacomodar. Ya no faltó espacio, sigo, voy a decorar, voy a elegir un ambiente musical. ¿Qué más sigue? Festejar, iniciar el festejo, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, todo este flujo me va a permitir a mí hacer un flujo igual en la atención de los servicios de salud. ¿Cómo va el paciente? Desde el momento que ingresa el paciente, ¿dónde va primeramente el paciente? ¿Se va a admisión? Si es un paciente asegurado, se va así. Si no es un paciente asegurado, paga, y etcétera, ¿no? Entonces, estos gráficos nos van a permitir que cada uno de nosotros seamos y tengamos la capacidad de decisión de decir cuál es un flujo necesario. Por ejemplo, si yo veo tanto, este flujo así, diría tanto es mi flujo para llegar finalmente a realizar mi fiesta. Entonces es lo mismo que nosotros hagamos un flujo para la atención de mi paciente. Cuanto menos cantidad de estos gráficos tengamos en nuestra atención, vamos a simplificar. Y los tiempos medibles de llegar del punto inicial al punto final, cuánto es medido, eso nos va a determinar nuestra calidad de atención. Y nuestros cuellos de botella, que vienen a ser donde está el atrapamiento o el tiempo más grande que se estima para una atención. Hay pacientes que ingresan, por ejemplo, desde las 6 de la mañana a los hospitales para agarrar un cupo y recién son atendidos al mediodía. Entonces ahí existe cuello de botella, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a dar nuestro nivel de confianza de lo que es el flujo en una atención. Bien, aquí vamos a ver otro tema relevante que es dentro de este módulo, la negligencia médica. Dentro de las auditorías médicas hablamos de negligencia médica. ¿Qué ha pasado? Ahí vemos una figura donde hay un paciente que está, ¿no?, siendo atendido por la enfermera, y de repente ha existido un nivel de negligencia, ¿no? Al momento de que se hace la prescripción de un medicamento, no se rotula el medicamento y se saca el medicamento y se le administra al paciente. Entonces existe un descuido voluntario y consciente. Sabe que tiene que realizar esa actividad, ¿no? Y de repente es una actividad cotidiana que se hace, pero no han tenido los niveles de seguridad, entonces han hecho que se administre un medicamento que no es el adecuado y puede producir la muerte en el paciente, la imposibilidad, etcétera, ¿no? Un impacto. Aquí vemos el profesional de la salud que está agarrándose la cabeza y dice, oh, es una falta grave, ¿no?, que he cometido, pero ¿qué ha pasado? Ha tenido una omisión, se ha descuidado, ¿no? Como el caso de salud, ¿no? Cuando ha habido un caso de un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente, ¿no?,
para una amputación de una pierna y resulta que el cirujano que tenía que amputar la derecha le saca la izquierda, ¿no? Entonces esa es una negligencia médica porque no ha tenido sus patrones de seguridad, ¿no? Es un caso muy controversial que lo conocemos a través de los medios periodísticos. Entonces estos son punibles de una sanción en materia penal. Entonces tienen responsabilidad. Bien. Ahora vamos a hablar qué tipos de responsabilidades existen. Bien. ¿Qué es la responsabilidad? Es la obligación de dar cuenta ante la sociedad por las consecuencias de un hecho o acto. Existen diferentes tipos de responsabilidad, ¿no? Si nosotros somos profesionales de la salud y sabemos y tenemos la obligación y tenemos que dar cuenta de nuestro actuar como profesionales, entonces esto nos va a determinar responsabilidades de tipo penal, los cuales son sujetas a sanción, civil, indemnización. Cuando nos hacen un acto o un juicio por responsabilidad o dolo ante el Poder Judicial, ¿no? Por la vía civil, nos están pidiendo dinero, nos tienen que indemnizar ese médico por haber hecho malpraxis, por haber hecho, ¿no? Y que tiene cierta responsabilidad. Por tener responsabilidad ética, no ha cumplido todo lo que es la parte ética que el colegio médico nos da a través del Código de Ética Profesional. Responsabilidad administrativa, tiene una sanción de tipo laboral, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Entonces ha habido incumplimiento de alguna normativa de tipo administrativa, de repente no ha cumplido los horarios, no ha cumplido con las atenciones estimadas, ¿no? Etcétera. Responsabilidad de tipo moral, cuando ya existe un nivel de conciencia, hay una sanción social, existe una mala fama. Cuando hablamos de responsabilidad, ya este médico ya se hace una mala fama, ¿y quién lo va a recomendar? Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, como vemos, la responsabilidad va en diferentes tipos, ¿no? Desde la penal, civil, el de ética, la administrativa y sobre todo la moral. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que todo profesional puede tener al momento de no hacer bien la parte de la ejecución de la atención en los servicios de salud? Es muy grande, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué entendemos por malpraxis? La malpraxis es entendida como una mala gestión por acción o por omisión en la prescripción o medicación o en un procedimiento o en la manipulación en el cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos que este paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, ¿no? Y vemos que ahí han dejado una pinza, han dejado una tijera, han dejado gasa, ¿no? Entonces esta es una malpraxis. El médico debió contar el número de piezas y decir: señora enfermera, instrumentista, todos los instrumentales entran con 50 y 50 tienen que salir. Número de gasas completas, nada, no ha hecho esa verificación, entonces por tanto existe una malpraxis. Ha omitido ese conteo, ha omitido el hecho de supervisar que, por ejemplo, esa tijera, ¿no? o este instrumental quirúrgico no se encuentre dentro de todo lo que sea proporcional al momento de la intervención quirúrgica. Entonces vemos que existe una malpraxis en términos generales. Bien, aquí quiero pasar un video en los cuales vamos a visualizar un aspecto relevante de lo que es la atención médica, un poco poniéndonos en el caso de cómo debe de ser llevada las atenciones por nuestros profesionales médicos, ¿no? Un poco hacer sentir que cuál es realmente la tarea que ellos desempeñan, que ellos tienen al momento de hacer una atención médica. It's been an hour already. I'm out of here. A ver, atendamos un poco. Good. Okay, well, can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Here it is. Alan. Roger. Sonny. Cool. Sarah. JJ.
You have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own name. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in their hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face, but you know something it wouldn't mean. It sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds and eat hospital food. Hospital food. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors, you are hospital patients. So good luck. See you in the round. Bien, como podemos ver dentro de este video, ¿no? Es un video educativo en los cuales nos lleva a determinar cuál es el nivel de confianza que el paciente tiene de su médico, ¿no? Vemos que ahí el jefe de un servicio tiene a sus médicos responsables, ¿no? Les da sus batas, en los cuales le dicen pónganse las batas y desde ahora van a ser ahora los pacientes, porque los pacientes se les llama por nombres o se les llama por número de camas, cama número 1, cama número 5, o sea, prácticamente los pacientes son tratados, si se quiere decir, como el número 17, paciente Sánchez, Cabero, Roxana, por decirlo, ¿no? Entonces, para nosotros simplemente son número de camas, ¿no? Y lo que quiere a través de este video es un poco ponerse del lado del paciente y ver cómo ese paciente sufre, ¿no? Al momento de las atenciones, cómo ese paciente incluso tiene que comer ese alimento que muchas veces no es de su agrado, cómo ese paciente recibe la atención de ese médico que ni siquiera le dice, ¿sabe qué, señor paciente? Usted tiene tal enfermedad, le vamos a hacer tal procedimiento, le vamos a realizar, ¿no? Este diagnóstico, el cual va a concluir, le vamos a realizar una tomografía, etcétera, ¿no? Y vemos que realmente el profesional se despersonaliza, ¿no? No tiene esa calidad. Es bueno a veces ponerse en el pellejo al paciente y decir qué atención quisiéramos recibir, ¿no? Nosotros muchas veces damos una atención muy somera, una atención que no escuchamos al paciente, una atención en la cual ni siquiera informamos al paciente, una atención en la cual ni siquiera le decimos, señor paciente, tiene que tomar de tal hora, tal hora, tal hora. Entonces que el paciente se vaya confortado, complacido de que ha sido atendido de una manera más óptima y con calidad, ¿no? Entonces esto nos lleva un poco a pensar, a decir qué es lo que esperamos cuando nosotros somos pacientes y qué es lo que espera el médico tener, ¿no? Encontrar un rostro feliz, un rostro contento, decir, bueno, es mi médico quien me ha hecho la atención, es muy buen médico y por tanto lo voy a recomendar. Entonces, a través de este video concluimos este módulo, lo cual nos va a permitir realmente determinar que la auditoría médica como garantía de la calidad es muy importante al momento de que nosotros
determinemos qué tan bueno y qué tan confortado se siente estos pacientes al momento de ser atendidos por los profesionales de salud. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Quedo agradecido por su atención.